Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Casa del Migrante en Juárez, Éxodus, capítulo número 2. Una vez más estamos aquí presentes con el director de Casa del Migrante en Juárez, Padre Francisco Bueno Guillén, y además quien es también responsable de la dimensión de movilidad humana aquí en esta bella diócesis, en esta bella frontera. Padre, bienvenido. Hola Julio, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo aquí en nuestro podcast de Casa del Migrante, y donde vamos a tocar, o donde seguiremos tocando pues estos temas de la migración, no solamente desde el lado de la fe, sino también en algún momento hablaremos desde el lado de las políticas públicas, de las políticas migratorias, desde el lado civil, ¿verdad? Lo que está sucediendo, y pues bueno, esperemos que sea un podcast provechoso, claro, no solo para la reflexión, sino también para el conocimiento, que podamos adquirir muchos conocimientos. Actualmente vemos, como ya mencionamos en nuestro primer capítulo, que hay podcasts por todos lados y hay de diferente índole, y a lo mejor más de uno de nosotros seguirá a muchos podcasts. Claro. Sin embargo, la idea es que, pues bueno, este podcast llegue a ser de su preferencia, para que podamos tener pues mucho conocimiento acerca de este tema de la migración, y sobre todo pues que podamos seguir ampliando mucho lo que es el trabajo de la iglesia. Como pueden ver, ya estamos en otra locación. Así es. Estamos mejorando para ti. ¿Por qué? Porque bueno, estamos buscando... Porque aquí no se escucha el timbre. Bueno, no tanto, pero la idea es esa, ¿no? Lograr tener pues el lugar adecuado para que, bueno, no podamos vernos cortados por alguna interrupción, sino al contrario, pues que pueda siempre ser un podcast que pueda ser fluido en la claro, conversación y todo. Igual, pues que en sus comentarios también nos vayan dejando qué creen ustedes que pudiéramos ir mejorando, cuál es algún tema que también a ustedes les gustaría que tocáramos. Nosotros tenemos nuestra calendarización y nuestra programación. Sin embargo, pues también queremos saber por parte de ustedes de este tema de migración, de movilidad humana, pues qué es lo que quisieran conocer. Así es, Padre, pues para entrarnos un poquito al tema, pues si te parece bien, porque se nos pasó, yo creo, el programa anterior, comenzamos con una breve oración Okay. Para adentrarnos ya, pues ahora sí que al tema. Claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar el día de hoy aquí. Te pedimos que siempre ilumines nuestros trabajos, que ilumines cada uno de nuestros hogares para que siempre podamos sentir tu presencia. Te pedimos por estos hermanos y hermanas nuestras que se encuentran en situación de movilidad, para que ellos puedan lograr llegar a tener en sus corazones eso que tanto anhelan, y sobre todo pues que en su caminar, en su trayecto, se puedan ver sostenidos por ti y se puedan ver protegidos por nuestra Madre Santísima. Y esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Pues bueno, para comenzar, recordemos que nos pueden seguir a través de las dos plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. En YouTube se empieza la transmisión. Obviamente sí, estamos grabando. Esperemos que en algún futuro pues, podamos hacerlo incluso ya en directo. Pero por lo pronto, recuerden que pueden seguir el podcast anterior, que hablábamos sobre el tema amplio de lo que era la dimensión de movilidad humana y cuáles eran las ramificaciones. Y por supuesto lo pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube. Igual también el día de hoy que estamos grabando, que se va a publicar por supuesto este video, también lo va a poder encontrar tanto en YouTube como en Facebook. A veces en TikTok, en Twitter y en las demás redes hacemos alguna especie de videos breves, pero pues obviamente para que lo compartan con todos sus amigos a través de las redes sociales. Padre, hoy tocaremos el tema que lo habíamos dicho desde del mes pasado, el tema de la pastoral de migrantes, que fue la rama obviamente que a lo mejor más nos compete por ser una casa del migrante. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a tocar ese tema esencial de lo que es la pastoral de migrantes, que pues se nos había pasado a tocar la semana anterior, porque pues también es un tema bastante amplio que podemos tocar, Padre. Y comentábamos a lo largo de la semana preparando el programa que pues tentativamente, obviamente la iglesia siempre se ha dedicado a servir al prójimo, pero como tal una pastoral de migrantes en sí, pues tiene relativamente poco, ¿no? En la iglesia. Sí, aunque pudiéramos pensar, pues es que desde que inicia la humanidad se empieza a mover, y entonces desde que inicia como tal la iglesia, entonces se dedicaban a atender a las personas migrantes, o como tal, no es que no se dedicaran a atenderlo, pero había una pastoral organizada, y la realidad es que no, ¿verdad? Es muy nueva la pastoral de migrantes, como muchas pastorales específicas que vemos dentro de la iglesia. Sin embargo,
por muy nuevo que sea, no quiere decir que la iglesia anteriormente no los conociera, ¿no? Es como a veces estas imágenes como memes que encontramos, ¿no? En tal año se crea el Zoom y antes los camarógrafos, ¿no? Acercándose así con la camarota. No, o sea, no quiere decir que hasta el siglo pasado que se crea la pastoral de migrantes como tal, o que se focaliza de una manera más profunda, empiecen a existir los migrantes. Los migrantes han existido desde que, repito, inició la humanidad. Recordemos que los primeros poblaciones eran pueblos nómadas, ¿no? Claro. Entonces estaban itinerantes, estaban en camino y demás. Después, pues ya se empiezan a asentar en regiones o en lugares, y es cuando, bueno, ya empiezan las civilizaciones a crearse de una manera más concreta. Sin embargo, hay que saber, ¿no? que la migración existe desde que existe la humanidad, por esta necesidad de encontrar mejores condiciones de vida, de encontrar un entorno más favorable, entonces, que es más o menos lo mismo que ahorita la gente busca, ¿no? Entonces, ahora le denominamos migración, pero antes se le llamaba un sentido de supervivencia, ¿no? Como tal. Entonces, esta pastoral de migrantes como tal, o el Día del Migrante, lo instituye Benedicto XV. Benedicto XV, que es antes de Benedicto XVI. Ay, un chascarrillo. Pero no el papa anterior. Sí, pero no es el antecesor así directo. Ajá. Recordemos que el antecesor de Benedicto es San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, San Juan Pablo I, Pío XII. Ay, no, si anda bien instruido. Se me hace que se equivocó, pero no le vamos a decir nada. Y dice que la celebración de la Jornada del Migrante tiene su origen en 1914, pocos meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Meses antes de la Primera, sí, uno pudiera pensar, pues la iglesia se preocupó porque empezaron los movimientos por la Segunda Guerra Mundial, entonces no fue antes. Sí, fue antes, y esto cuando el Papa Pío X, recordemos, la instituyó Benedicto XV, sin embargo, esto se empieza a gestar porque el Papa Pío X está conmovido por el drama o por la situación de millones de italianos que habían emigrado al extranjero desde principios del siglo pasado. Entonces llamó a todos los cristianos a orar por los migrantes. Unos meses más tarde, su sucesor, el Papa Benedicto XV, instituyó el Día del Migrante para apoyar espiritual y económicamente las obras pastorales que estaban interesadas en ayudar a los emigrantes italianos. Entonces, como tal, es una situación concreta que el Papa Pío X empieza a ver en Italia, sin embargo, que al instituirla dentro de la iglesia, pues toma parte de manera universal, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que la situación migratoria en Italia, en México, en Sudamérica, en África, es diferente porque tiene diferentes connotaciones por los contextos que se viven. Sin embargo, pues este es un punto importante dentro de la iglesia porque es a partir de ahí donde se toma ya el pensar como iglesia en una reflexión del migrante. Y como lo dice tal cual, ¿no? Las obras pastorales que estaban ayudando a los emigrantes italianos en ese momento, pero desde aquí vemos que la iglesia ya se encargaba de atenderlos, claro. Pero es hasta el 1914 donde como tal se empieza a institucionalizar un Día del Migrante, y eso va a dar pauta a que se cree una pastoral de migrantes, ¿no? Entonces, después de ahí, San Juan Pablo II es el que instituye con un mensaje para este día de los migrantes. En 1952, el Día del Migrante adquiere una connotación más amplia e internacional, y las iglesias particulares fueron llamadas a elegir una fecha para celebrar este día durante el año litúrgico. Es decir, ya no solamente es el día que celebra en Italia o el día que se piensa en América o demás, sino es pensar en un día para todos, para que la Iglesia Universal reflexionemos y apoyemos a la pastoral de migrantes. Y es en 1985 con el Papa San Juan Pablo II, que es el primer pontífice que ha dirigido un mensaje específico para aliviar la difícil realidad de la migración y la obra de la Iglesia en este ámbito. Entonces vamos viendo dos puntos que son importantes. 1914 se instituye el Día del Migrante, pero es hasta 1985 que el Papa Juan Pablo II da un mensaje. Como tal, pudiéramos pensar, pues como ya existe la jornada o el Día del Migrante desde hace muchos años, desde entonces, ¿no? Se sigue la cuestión ahí de que hay un mensaje y demás, y no, es hasta Juan Pablo II que él da un mensaje y con ciertas directrices de alivio y también de trabajo con los migrantes.
Y es algo muy esencial, padre, porque incluso también pudiéramos decir, entonces la iglesia se preocupó desde ese entonces, 1914, los migrantes. No, o sea, como lo hemos venido diciendo, desde que inició la iglesia se ha abarcado esa necesidad que por eso, que precisamente por eso en la misma Biblia aparece que los apóstoles se encargaron de ordenar los primeros 7 diáconos para que fueran a servir a las viudas, al huérfano y demás, es decir, a los más necesitados. La iglesia ha sabido, por el mismo Jesucristo que les dijo, ustedes a los pobres siempre los van a tener. Exacto. Que dijo Jesucristo a sus apóstoles, ¿no? Entonces, al decirles vayan por todo el mundo entero, sabían que iban a encontrar esa necesidad. Y obviamente, si podemos, ahora sí, un poquito más espirituales, más bíblicos, entender la raíz de la migración, también está en la misma Biblia. Es decir, en las bienaventuranzas, donde Jesucristo nos habla, ¿no?, directamente al corazón, de donde Cristo también nos habla sobre el reino de los cielos, ese capítulo, ese versículo de Mateo 25, 35 en adelante, que nos dice, tuve hambre, me diste de comer, Exacto. tuve sed, me diste de beber, fui migrante, o más bien el texto lo dice como forastero, pues, al final de cuentas son sinónimos, fui forastero y me hospedaste. Es decir, Jesucristo está en el migrante. Desde que Jesucristo empieza a compartir la buena nueva, se hace ver que Él está en el necesitado, que Él está en el migrante, ¿no? Sí. Y que eso lo ha recalcado mucho Monseñor José Guadalupe Torres Campos, obispo de aquí de la diócesis de Ciudad Juárez, que siempre hay que ver a Jesús en el necesitado, en el pobre, y desde ahí pues nace la necesidad de la iglesia de atender todo este tipo de cuestiones. Obviamente con el paso de los años pues se ha entendido la iglesia que a lo mejor darle un día específico para la reflexión puede ayudar un poquito más, ¿no? Porque a veces durante todo el año litúrgico, todo el calendario litúrgico que recorremos pues la vida de Jesús, pues se nos olvida de repente que hay que tener esa misión, ¿no?, de atender al pobre, de que hay que atender la jornada de los... del abuelo, por ejemplo, de que no olvidemos a los abuelos, de que también está la jornada la pastoral de tal. Pues también no se nos olvide como iglesia, tenemos que atender la jornada del migrante, no que la vamos a celebrar en septiembre. Sí, exactamente, y con esto, pues el siempre estar en la apertura, ¿no? No quiere decir que cuando celebramos la jornada del migrante, ya tenemos que solo como iglesia desembocarnos en el trabajo con ellos. ¿Por qué? Porque como decías, la realidad es que hay muchas necesidades que atender y lo vemos desde la Sagrada Escritura en esta cita de Mateo que nos da como mucha claridad en el sentido del trabajo de la iglesia. Jesús está en muchas de las realidades que vemos, ¿no? O está en todas estas realidades de necesidad, el que tiene hambre, el niño que es huérfano, las personas mayores que están en los asilos y que son abandonadas. Es decir, todas las realidades que tenemos que atender como iglesia pues van en el sentido de la necesidad misma de la persona. Entonces, la necesidad de los migrantes como tal pues es este refugio, ¿no?, este hospedaje, claro, para que puedan continuar con su trayecto y sobre todo que nosotros como iglesia pues podamos ofrecerles un lugar seguro. Y con esto, ahorita que mencionaba Julio, la Jornada del Migrante actualmente la celebramos en septiembre. Sin embargo, en el 2004, el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes extendió la jornada también a los refugiados. Entonces, ya no solamente los migrantes, la condición de refugiados es importante que la tengamos en cuenta porque son personas que llegan bajo una condición de peligro, muchos de ellos. Entonces, de alta vulnerabilidad. Muchas veces el migrante como tal no llega bajo esta condición porque su situación es más bien económica o cuestiones de clima. Entonces, sin embargo, hay que meter también, o la iglesia ve que es necesario también, porque entran dentro de los migrantes, la cuestión de los refugiados. Pudiera ser también como una especie de ramificaciones dentro del tema de migración, ¿no? Sí, claro. Está el refugiado, está el desplazado interno. Si quieres, ahorita lo vamos a comentar revisando la pausa, pero qué bueno que se comenta eso, porque muchas veces nos quedamos pensando, padre, el migrante, el refugiado, que no son lo mismo. O sea, pudiéramos pensar sí son personas que se mueven, pero en base a las razones pudiéramos a lo mejor distinguir cuáles son las diferencias. Sí, con esto, digo, antes de irnos rápidamente a la pausa, es en el 2005 cuando el Papa Juan Pablo II pone que el Día Mundial del Migrante y del Refugiado, recordemos que en el 2004 es cuando se integra a la Jornada del Migrante la cuestión de los refugiados, y en 2005 San Juan Pablo II dice que el Día Mundial del Migrante y del Refugiado será el segundo domingo después de la Epifanía. Entonces, ahora lo tenemos en septiembre.
Antes era el segundo domingo después de la Epifanía, pensábamos en enero generalmente, ¿no? Entonces, al regresar ahorita del corte hablaremos de cómo se da este cambio, quién hace el cambio de que ahora la jornada sea en septiembre y pues bueno, cuál ha sido también parte de esta trayectoria, de este caminar, hablando de migrantes y de refugiados dentro de la iglesia. Y antes de irnos a la pausa, reflexionando esa parte, padre, pues de la Epifanía que nos llama precisamente a ese movimiento que hicieron los magos para encontrarse con Jesucristo y que el pueblo de Dios desde siempre ha sido llamado a moverse obviamente, y nosotros estamos llamados a movernos hacia la patria celestial. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando, por supuesto, de esta pastoral de migrantes. Aquí estás en Éxodos, el podcast de Casa del Migrante en Juárez. Señor, tú me conoces y sabes el dolor y la esperanza que llevo en el corazón. Dolor, pues mi familia se ha quedado sola, y esperanza, ya que llevo la ilusión de lograr mejorar las condiciones de vida para los míos. Tú fuiste forastero y desde muy pequeño tuviste que emigrar a otro país acechado por el peligro. También prometes como recompensa el cielo a quienes sepan acogerte en cada uno de los que como tú vamos a otro país en busca de sueños. Llena de bondad el corazón de cuantos, entendiendo nuestra situación, nos alimentan con su caridad a seguir luchando. Bendice a quienes nos hacen el bien en tu nombre y transforma los criterios y el corazón de cuantos se oponen por egoísmo y orgullo a que nuestro ingreso sea legal en el país al que nos dirigimos. Que se construyan puentes y no muros metálicos que nos permitan encontrar una oportunidad para vivir mejor, crecer como personas y sacar adelante a nuestra familia. Cuida nuestro caminar, que nunca nos sintamos solos y que no olvidemos nuestra fe. Al contrario, la salvaguardemos y seamos testigos de ella con nuestra vida y actitudes. Virgen Santísima, tú protegiste del peligro a tu hijo cuando tuviste que emigrar acompañado a José, tu esposo. Ayúdanos, cúbrenos con tu manto y haznos tornar sanos y salvos con los nuestros. Amén. ¿Quieres ser bienhechor de la Casa del Migrante en Juárez? Recuerda que puedes hacer tu donativo a través de nuestra cuenta oficial de PayPal. Solo ingresa a paypal.me/Casa Migrante Juárez. Gracias por tu apoyo y recuerda que todos somos migrantes. Amigos, ya regresamos a Éxodos, el podcast de Casa del Migrante en Juárez. Estamos con el director de Casa del Migrante en Juárez, el padre Francisco Bueno Guillén, y responsable de la Dimensión de Movilidad Humana. Y estamos hablando de esta pastoral de migrantes, padre, de la iglesia, cómo ha surgido, la historia cómo ha cambiado. Y antes de irnos a la pausa, comentábamos precisamente que por San Juan Pablo II fue instituido semanas después a lo que es la fiesta de la Epifanía del Señor, obviamente, un contexto también teológico que pudiéramos sacar debido a ese movimiento que hicieron los magos, pero después se tuvo que trasladar hasta septiembre, como se celebra hoy en día. Sí, y ahí fue, bueno, el Papa Francisco transfiere la jornada a septiembre. Durante la celebración de la 104 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el domingo 14 de enero del año 2018, el Papa Francisco, al final de la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, anunció la nueva fecha de celebración. A partir de ahora, se cita, tal cual las palabras del Papa Francisco, a partir de ahora, por razones pastorales, la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado se celebrará el segundo domingo de septiembre. Entonces, y a partir de ahí se celebró el 8 de septiembre y ha estado pues en un constante cambio. ¿Por qué? Porque a veces es el primer domingo, a veces es el tercero. Sin embargo, pues ya ahí, dependiendo también del calendario litúrgico, de las cuestiones mismas de la iglesia, claro, pues se deja establecida la Jornada Mundial del Migrante. Entonces, actualmente estamos por celebrar la jornada 109, que lleva por título, o el mensaje
mensaje que el Papa Francisco ha sacado para este año que celebraremos la Jornada del Migrante el 24 de septiembre, libres de elegir si migrar o quedarse. Entonces, es importante que conozcamos este mensaje del Papa Francisco. Ahí en nuestras redes sociales lo podrá encontrar para que pueda conocer, bueno, qué nos van marcando los pontífices. Claro. Igual, si entramos a la página del Vaticano, vatican.va, ahí podemos encontrar, aparte de muchos documentos de la Iglesia, las encíclicas y demás, podemos encontrar estos mensajes que ha dirigido o que han dirigido los papas en torno a estas jornadas o estos días que celebramos o pedimos y oramos por los migrantes y refugiados. Pero es importante que conozcamos ¿verdad? Libres de elegir quedarse o moverse, ya lo dije al revés. Libres de elegir si migrar o quedarse. Migrar o quedarse. Sí, entonces, para que lo conozcamos, ¿verdad? Y es necesario que lo digamos así tal cual, porque todos tenemos la libertad de elegir si deseamos quedarnos en nuestro lugar de origen, o si necesitamos movernos, ¿no? Entonces, claro. Y a veces lo que hay en las fronteras, pues es mucha, más que división, hay muchos límites, ¿no? Hay muchos obstáculos que te impiden. Obviamente sabemos que tiene que haber regulaciones, que tiene que haber estas cuestiones que no sea así como de pásele todo y éntrele todos, ¿no? Porque dentro de todo, pues hay que garantizar seguridad y bienestar para las familias que ya están viviendo ahí. Sí, porque hay mucha gente que obviamente en redes sociales o en los mismos comentarios pudieran pensar, pues es que la iglesia quiere que pase todo quien por Juan, por su casa y demás. Y precisamente Benedicto había tocado mucho ese tema, ese punto de los gobiernos están en todo su derecho de establecer normas para poder ingresar a su país. Y es más que obvio por seguridad, temas de seguridad. Desafortunadamente no estamos viviendo en un mundo que Jesucristo nos mandó a hacer, ¿no? Vivir en paz con todos. Tristemente hay gente mala, o habemos gente mala, habemos gente que procuramos hacer el mal al prójimo y obviamente no vas a dejar entrar, principalmente, uno no dejaría entrar a cualquier persona a tu casa. O sea, tienes que conocerle, tienes que preguntar primeramente de qué se trata, cuáles son sus motivos. Obviamente, que ya pudiéramos discutir después, entonces el tema de la migración, como se le conoce ilegal, lo pudiéramos comentar tal vez después, ¿no? Entre temas tal vez políticos, legales y demás. El tema es aquí principal de que la iglesia no se cierre y no le está diciendo a los gobiernos no se meten en ese tipo de políticas, es decir, dejen entrar absolutamente a todos, sino respetar la dignidad de las personas. Exactamente. Promover es que en ese tránsito las personas puedan encontrar ahora sí que paz, bienestar y oportunidades nuevas que a lo mejor en su lugar de origen no tuvieron, ¿no? Que eso es lo más primordial. O sea, no es decir pásenle todo, no, tampoco. O sea, sino que en ese tránsito la persona no pueda ser abusada de sus derechos, como pasa. La persona no puede encontrar tantas trabas, como pasa. La persona no puede encontrar discriminación, como pasa. Entonces, es eso el trabajo esencial que tiene la iglesia. Sí, los gobiernos, como decía Benedicto, no se olviden, ustedes pueden determinar quién entra, quién no, pero acuérdense de dignificar también a la persona, que no se les olvide la dignidad de la persona. Y que es parte de los 4 ejes que el Papa Francisco ha marcado para el trabajo con las personas migrantes. En el 2017 y desde el 2017, y no son cuestiones que apenas ahorita estemos dando a conocer, sino desde el 2017 el Papa Francisco marcó un camino muy claro que es en base a 4 ejes que conocemos o los conocemos como los 4 verbos del Papa Francisco, claro. ¿No? Que es el acoger, el proteger, el promover y el integrar. Entonces, si se fijan, no son 4 situaciones aisladas. Acoges a la persona, la proteges de todo mal, la promueves y al final la integras a la sociedad. Claro. Entonces, es una situación que parte del Evangelio. Es la misma forma en la que actuaba Jesús. En estos días pasados, en el programa que también atiendo ahí en Radio Guadalupana, que mandamos un saludo a todo el equipo de RG, platicaba acerca de estos 4 verbos, del acoger, del proteger, del promover y del integrar. Y al final se llega a la integración, ¿no? A esta parte de que la persona se sienta de nuevo parte de la sociedad. Y uno de los ejemplos es esta mujer que le llevan a Jesús, le presentan a Jesús, que es acusada de adulterio. Entonces, tal cual, el destino de esta mujer era morir por apedrada, ¿no? O lapidada, como también se menciona. ¿Y qué sucede? Pues bueno, Jesús le devuelve la dignidad a esta persona. ¿Por qué?
en ningún momento se menciona que no haya cometido el pecado, ¿verdad? Jesús no dice, tú no pecaste, ¿no? Más bien le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es cuando se empiezan a retirar, ya la mujer que estaba en el suelo le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ella le dice, no, pues se han ido, ¿no? Entonces, él la levanta, ¿no? Esa es la integración. Porque bien, ya la pudo haber librado de los que la querían matar, y ya, pues Jesús se da la vuelta y se va, ¿no? Y ahora sí, levántate, límpiate y síguele, ¿no? Es decir, pudiéramos ahí complementar los 4 verbos, ¿no, padre? Es decir, Jesús recibe a esa mujer que la traen, pues, que la traen criminalizada y para morir. Jesús la recibe, escucha lo que va a pasar. Jesús la protege. Es decir, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, la protege. Se van los que la acusaban, es decir, ahí la integra. La promueve, es decir, le dice dónde está, ¿no? Que ella sola llegue a la conclusión, porque no es el acompañamiento nada más así íntimo, ¿no? De te meto una burbujita y que no te haga daño, no, es que tú te des cuenta de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, no, pues no nadie, se han ido, entonces, ahora sí, te integro. Levántate y la encomienda es, vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Entonces la lleva hacia esa plena comunión consigo misma y con él, ¿no? En el sentido de, ok, ya me di cuenta que puedo salir de aquí, ¿no? Que puedo levantarme, que puedo seguir con mi camino, que puedo vivir lejos del pecado. Y en esta situación en concreto con los migrantes es similar, ¿no? Hay que acogerlos, hay que protegerlos, promoverlos e integrarlos. Nosotros como casa no los tenemos aquí como en una burbuja, ¿no? No les hagan daño, ¿eh? No hablen mal de ellos, no, o sea, no. Sino la idea es, ok, estás un tiempo aquí, te damos lo necesario, piensa, encuentra la paz, la tranquilidad para seguir con tu camino y que puedas llegar a cumplir tus sueños, que puedas llegar a cumplir tus anhelos, pero desde la paz y la tranquilidad que te da el estar en un hogar, que como sabemos, pues eso debería de ser los hogares, ¿no? De cada uno tenemos, obviamente hay situaciones familiares o demás que pues a veces no podemos controlar, sin embargo, por eso la casa del migrante recibe ese nombre y los que atendemos por parte de la iglesia no somos solo albergues, somos casas del migrante, es decir, somos lugares para que la persona encuentre su plena realización, para que la persona logre su plena integración y que, siguiendo el ejemplo de Jesús, puedan ellos continuar con su camino, ¿no? Hay muchas personas que en redes sociales, sobre todo en el Facebook de Casa del Migrante, nos comentan, ¿verdad? Es que ustedes, ¿por qué no les dicen que no se deben de cruzar así? ¿O por qué ustedes no les dicen que no hagan esto? A ver, Casa del Migrante, eso es lo que hace, promover en el migrante, dirigirlo, aconsejarle, exacto, decirle, mira, la ley ahorita está actualmente así. Puedes utilizar actualmente la aplicación de CBP One para buscar cruzar a Estados Unidos. Si cruzas de manera ilegal, ahorita entra el título 8 y demás. O sea, cuestiones ya de trabajo social que hace el Centro de Derechos Humanos, ¿no? De aquí de Casa del Migrante, de intentar orientar, de intentar dirigir. Se consiguen personas que hablen con ellos, abogados. Pero recordemos que cada persona es libre de elegir, como decía el Papa, si quedarse o migrar, o querer continuar su sueño. A lo mejor ellos lo ven desde una perspectiva personal. Entonces, no podemos juzgar esas decisiones que a lo mejor ellos creen que es la mejor. Entonces, está en su conciencia que van a hacer lo mejor, si van a intentar brincarse o van a intentar pasar de esta forma, o mejor se van a quedar aquí ya en Ciudad Juárez a buscar a trabajar. Es decir, si se les dirige aquí en Casa del Migrante, se busca esa manera de poder darles una orientación, pero recordemos que cada persona somos un ser individual y que tenemos la decisión de nosotros elegir. Exactamente, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, llegando ya casi a la parte final de nuestro podcast del día de hoy, que podamos empezar a ver nuestro actuar como cristianos desde estos 4 verbos, porque repito, no solamente son situaciones o contextos que podamos aplicar solamente en la cuestión migratoria, sino son de verdad 4 ejes que permean toda nuestra vida como cristianos para el momento de acercarnos a una persona, a un hermano, a una hermana. ¿Por qué? Porque todos necesitamos acogida, protección, promoción e integración. Así es. Por muy pequeño que sea, por muy, no sé, limitado que pueda ser nuestro actuar, a lo mejor nuestro servicio dentro de nuestras comunidades o demás, todos podemos ejercer estos 4 verbos, ¿no? Empezando con nosotros, empezando con nuestra familia, pero si lo podemos aplicar a una realidad social como le es la cuestión migratoria en nuestra ciudad, pues qué mejor, porque entonces estamos, como mencionamos ahorita que se menciona el Evangelio de Mateo, estamos atendiendo lo que el Señor también nos ha pedido.
¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Padre, obviamente oración, pero siempre me ha quedado esa sensación que sobre todo hoy en la actualidad, también todo lo queremos resolver con oración. Y yo recuerdo en una ocasión, me tocó pues hacer como que una mini entrevista a Monseñor Guadalupe Torres Campos, cuando hubo unas ordenaciones sacerdotales y siempre me quedó marcada esas palabras que él me dijo. Yo le preguntaba, ¿qué hay que hacer, señor obispo, para pues, promover más las vocaciones sacerdotales? Hay que orar. Y él me dijo, no solo orar, hay que trabajar por las vocaciones. Pura oración, pura oración. O sea, así textualmente te lo digo, así me lo comentó Monseñor. Puro orar. No, hay que trabajar. Entonces siempre se me ha quedado marcado esas palabras y lo podemos trasladar a cualquier ámbito. La migración, hay que orar y hay que ofrecer ayuno y hay que buscar, obviamente, estar ante los pies del Señor para que se solucionen todas las políticas a nivel mundial. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a apoyar al migrante que está en la calle? ¿Qué vamos a hacer? O sea, la oración es muy buena, la oración nos da paz, nos da ideas, nos da obviamente esa ayuda celestial, esa comunicación con Dios, pero ¿qué vamos a hacer más? O sea, no lo queramos resolver también solo con oración. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Es muy fácil criticar, pero como cristianos creo que no nos podemos quedar Exactamente. ahí solamente, ¿no? Sí, y es parte de lo que nuestro señor obispo nos ha pedido a la Dimensión de Movilidad Humana en la diócesis, de la cual soy responsable y me toca pues coordinar estos trabajos, que hagamos este plan, en el cual se puede involucrar a todas las parroquias, a todas las comunidades, a todos los sacerdotes, a todas las congregaciones religiosas, desde lo que se pueda aportar, no solo económicamente, materialmente, desde la oración, sino qué puedo aportar yo para ayudar en este tema, ¿no? Entonces, sabemos, y yo lo he mencionado, hay muchas realidades que hay que atender. Sin embargo, como frontera, una de las más fuertes es la migración, ¿no? Entonces, estemos muy atentos, oremos mucho, pero también pensemos, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Desde mis posibilidades, ¿qué es lo que puedo aportar para ayuda de esta población que se encuentra en tránsito y que a lo mejor, lo repetimos, en algún momento, Dios no lo quiera, nos pueda tocar estar en una misma situación nosotros como quisiéramos ser tratados, ¿no? Y creo que con esto nos podemos ir ya despidiendo en el sentido de reflexionar cómo quisiera ser tratado y de ahí parte la acción concreta. Efectivamente. Y otra cosa que puede hacer es compartir este podcast con todos sus amigos para que este mensaje llegue a más personas. Obviamente a lo mejor hay muchos migrantes que están en el tránsito, búsqueda y no conocen dónde a lo mejor recibir esa ayuda, ese refugio, y le puede llegar este video. Así es que compártalo en Facebook, en Twitter, en WhatsApp. Están todas nuestras redes sociales. Éxodos, podcast de Casa del Migrante. Nos vemos el siguiente mes. Padre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Julio. Nos vemos el siguiente mes donde hablaremos, o ahora sí vamos a desentrañar todo lo que es la migración. Cuáles son las ramas de la migración de las que ahorita platicábamos, y en cuál a lo mejor tú te puedes sentir identificado, identificada, y también pues que puedas saber que la iglesia está para ti. También vamos a dejar aquí nuestras cuentas de banco, en pesos, en dólares o también para transferencias en PayPal, para que pues nos ayuden también al sostenimiento de la casa. Entonces, pues bueno, que Dios los bendiga y nos seguimos encontrando aquí en su podcast Éxodos. Hasta luego.